Buenos días, bienvenidos a todos. Damos entonces comienzo a esta capacitación que es declaración de renta de personas naturales. Yo soy Diana Cristina Hidárraga, contadora especialista en revisoría fiscal. Bienvenidos entonces a todos. La capacitación se va a dividir como en dos partes. Una primera parte, vamos a explicar toda la parte teórica, vamos a hacer ejercicios sobre la declaración de renta y ya en la parte final vamos a resolver todas sus inquietudes y dudas. Vamos entonces a comenzar. ¿Cuál es el objetivo? Es aprender de manera general y conceptual a elaborar una declaración de renta de personas naturales con todas las nuevas normatividades que nos dio la DIAN en sus resoluciones del año pasado. Vamos entonces. El programa de capacitación va a estar basado en 4 puntos. Primero vamos a ver cuáles son los obligados a declarar, qué personas naturales, qué requisitos deben tener para declarar. En segundo lugar, que esta es la parte nueva que llega con estas resoluciones, es verificar cuáles son las clases de personas naturales. Recordemos que más adelante lo vamos a mirar. Las personas naturales ya se dividen en grandes grupos que son empleados, trabajadores por cuenta propia y otras personas. Entonces, ahorita lo vamos a ver más en detalle y vamos a entender de qué se trata todo eso. En tercer lugar, vamos a mirar cómo vamos a hacer el cálculo de los impuestos, el IMAN, IMAS y el impuesto que estábamos acostumbrados a sacar, que es la declaración normal ordinaria que siempre veníamos manejando. Y por último lugar, vamos a hacer ejercicios calculando estos impuestos, tanto el IMAN como el IMAS. Empecemos entonces. En primer lugar, vamos a ver quiénes son los obligados a declarar. Recordemos que deben ser personas naturales que cumplan cualquiera de estos requisitos. Con solo cumplir uno de estos requisitos ya estamos obligados, ¿sí? Entonces, lo que deben hacer cada una de las personas naturales es empezar a revisar sus cuentas, sus activos, sus pasivos, sus ingresos a 31 de diciembre del 2013 y de acuerdo a eso, si cumplen estos topes que ya vamos a mirar, deben entonces declarar. Dice la norma, si el patrimonio bruto es superior a 120.781 a 31 de diciembre del 2013, debe entonces declarar. Recordemos que el patrimonio bruto son todos los activos que tenga la persona, ya sea saldo de cuentas de corrientes, cuentas de ahorros, saldos de inversiones, todas las propiedades que tenga, si tiene carros, si tiene casas, apartamentos, ¿sí? Si tiene inversiones, todo, absolutamente todos los activos que tenga la persona. Si superan 120 millones en sus avalúos y en el saldo que le certifican, entonces está obligado a declarar. Esa entonces por el patrimonio bruto. Igualmente, si tiene ingresos brutos, ya sea por cualquier trabajo, relación laboral o prestación de servicios o por otros ingresos que haya recibido como loterías, donaciones y demás, sucesiones también, si superan a 31 de diciembre de 2013 la 37.577.000 debe entonces declarar también. Igualmente, si en sus tarjetas de crédito tuvo consumos por 75.155.000, debe entonces realizar la declaración. Igualmente, compras o consumos que haya realizado por ese mismo valor. Si en el 2013 le realizaron a las cuentas consignaciones bancarias o tuvo depósitos o realizó inversiones por 120.785.000,
debe entonces declarar. Entonces, este es, digamos, el examen que debe hacer cada una de las personas naturales y revisar, como lo decía antes, ya sea sus activos, sus ingresos, las partes de sus consignaciones, las tarjetas de crédito, verificar si cumple cualquiera de estos topes. Con el solo hecho de cumplir uno de estos topes, inmediatamente ya debe declarar. Entonces, la primera parte, obligados a declarar. En segundo lugar, vamos a ver entonces la clasificación de las personas naturales. Recordemos que con las nuevas normas de diciembre del 2013, los nuevos decretos establecidos para declarar personas naturales, se establecen grandes cambios para clasificar las personas naturales y de acuerdo a eso es que se va a sacar cada uno de los impuestos, ya sea el IMAN o el IMAS. Vamos, hay tres grandes grupos. Están los empleados, los trabajadores por cuenta propia y otras personas naturales. Vamos a ver entonces cada uno de ellos para poderlos entender. En primer lugar, tenemos a los empleados. ¿Quiénes son estos? Son los que el 80% o más de sus ingresos se originan en prestación de servicios por cuenta del empleador mediante contrato legal, laboral o legal, ¿sí? Aquí cabe también, en estos están todos los empleados normales que tienen un contrato laboral y todos los empleados también, todas las personas que están como prestación de servicios, ¿sí? Y también en este grupo se encuentran los de profesiones liberales o las personas que realizan servicios técnicos que no utilizan materiales o maquinaria especializada de la empresa. En profesiones liberales, ¿quiénes encontramos? Por ejemplo, los contadores. Un contador que presta servicios en una empresa se cataloga entonces como empleado. Entonces, miren lo sencillo que es. Los empleados son todas las personas que tengan contrato laboral o todas las personas que tengan contrato de prestación de servicios. Estos son los que se clasifican en empleados. Igualmente los que realizan profesiones liberales. ¿Y cuál es el requisito para pertenecer a esta categoría? Que el 80% más de sus ingresos se originen de estos contratos, ya sea el contrato laboral en una empresa, si por ejemplo una persona trabaja todo el día, tiene contrato laboral cumpliendo las 48 horas semanales, o por el contrario tiene prestación de servicios y va solamente 2 o 3 veces por semana. Pero si todos sus ingresos, el 80% o más de sus ingresos se originan de estas relaciones, eh, entonces pertenecerá a la categoría de empleados. Sigamos entonces en la otra categoría que establece la norma, trabajadores por cuenta propia. En esta, la normatividad establece una serie de actividades que la persona debe cumplir, ¿sí? Si cumple estas actividades, es un trabajador por cuenta propia, pero siempre y cuando el 80% de sus ingresos se originen de esta. Recuerden que siempre debemos verificar que el 80% de nuestros ingresos se originen de estas actividades. Entonces entran acá a trabajadores por cuenta propia. Están actividades deportivas y de esparcimiento, las personas naturales que se dediquen a estas actividades y que el 80% de sus ingresos se originen de ellas, pues entonces son trabajadores por cuenta propia. Igualmente, a los que se dediquen a actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, al comercio al por mayor, al comercio al por menor, al comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos, a la construcción, ¿sí? El constructor, si el 80% de sus ingresos se origina de las actividades de constructor, entonces es un trabajador por cuenta propia. El que está dedicado a las actividades de electricidad, gas y vapor,
Fabricación de productos minerales, fabricación de sustancias químicas, industria de la madera, corcho y papel, ¿sí? Manufactura de alimentos, ¿sí? Si tengo una fábrica, una persona natural, ejemplo, una persona natural tiene fábrica de elaboración de alimentos a base de frutas, algo así, o cualquiera que sea. Entonces, si el 80% de sus ingresos pertenecen a esta actividad, es un trabajador por cuenta propia. El que se dedica a manufactura textil, prendas de vestir y cuero. El que se dedica a la minería. El que se dedica al servicio de transporte y almacenamiento. El que se dedica a hoteles, restaurantes y similares. Si tengo un restaurante y mis ingresos son iguales, el 80% más se originan de esa actividad, entonces soy un trabajador por cuenta propia. Y por último está los servicios financieros. Entonces, eh, ¿qué entonces debemos realizar con estas clasificaciones? Verificar cuál, si soy, por ejemplo, un empleado y trabajo en una empresa, tengo contrato laboral. Pero también puedo tener un restaurante, entonces verificar el peso de mis ingresos y el que sea superior es por allí por donde yo me voy, ¿sí? Si es superior mis ingresos por empleados, pues entonces catalogo en esa actividad, pero por el contrario, si mis ingresos son superiores por el restaurante, entonces se haré un trabajador por cuenta propia. Y por último, la última clasificación también está bien delimitada, que pertenece a los notarios. Los notarios van en esta otra clasificación, otros. Los ingresos las sucesiones ilíquidas, las personas que tengan sucesiones ilíquidas, igualmente las que hayan recibido donaciones, los pensionados también van en esta actividad, pero recuerden que siempre y cuando sus ingresos sean solo de pensiones. Si lo tiene también, si tiene otras actividades, entonces tiene que hacer esa revisión si pertenece a otra categoría. Los servidores públicos, diplomáticos, cónsules o administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, servidores públicos, pues en general, y en otros también están las demás personas naturales que no clasifiquen en las categorías anteriores, ya sea empleado o trabajador por cuenta propia. Entonces, en primer lugar, como vimos, entonces, revisamos si estamos obligados a declarar. Y en segundo lugar, debemos entonces situarnos en qué categoría estamos, si es empleado, trabajador por cuenta propia o otros. Después de tener eso ya bien claro, vamos entonces a revisar el cálculo de mi impuesto, ¿sí? La ley establece, la norma establece una serie de parámetros para determinar cuál va a ser el cálculo de mi impuesto, cómo va a ser el cálculo, ya sea por el sistema ordinario que ya todos conocemos, que es el que hemos venido manejando siempre, o ya sea por el sistema IMAN o por el IMAS. IMAN, impuesto mínimo alternativo nacional, o IMAS, impuesto mínimo alternativo simple. Entonces, de acuerdo a cada una de las categorías de establecidas, por eso se debe establecer primero la categoría, de acuerdo también a la renta gravable, ¿sí? En la norma establece cómo va a ser el cálculo de mi impuesto. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo. Dice, si estoy en la clasificación de empleado y mi renta gravable es inferior a 126.153.000, debo entonces calcular el impuesto por el método ordinario y por el método IMAN. El IMAS es opcional, es si la persona lo quiere sacar, pero obligatoriamente sí.
obligatoriamente debo sacarlo por el ordinario y por el IMAN. El IMAS es si la persona quiere pues también establecerlo por allí y presentar por su declaración y pagar por este forma de cálculo, pero este no es obligatorio para el empleado, solamente es opcional. Recordemos que si lo presentamos, la ventaja del IMAS es que en 6 meses ya está en firme nuestra declaración, ¿sí? Entonces, ya vamos a hacer ejercicios para determinar para poder determinar la renta gravable. Entonces, ya sabemos, si es inferior la renta gravable a 126.153.000, debo sacarlo entonces por el sistema ordinario y por el IMAN. Y debo pagar, se declara, debo pagar el impuesto mayor. El mayor que me dé de los dos es el que pago pues a la DIAN. Si por el contrario la renta gravable fuera mayor a 126.153.000, obligatoriamente lo debo sacar por el ordinario y por el IMAN. Para los trabajadores por cuenta propia, si la renta gravable es inferior a 724.000.707.000, debo sacarlo obligatoriamente por el ordinario y el IMAS y hacer entonces allí la comparación cuál me da mayor para pagar. Si fuera superior la renta gravable en el trabajador por cuenta propia de 724.707 millones, entonces solamente lo saco por el ordinario. Y la clasificación de otros que veíamos ahorita, los notarios, los pensionados, solamente van por el sistema ordinario. Entonces, miren este cuadro explicativo, muy fácil, solamente es empezar a depurar toda la información, como lo vamos a ver ahorita, y ya de acuerdo a la renta gravable, entonces vengo y miro acá cuáles son los impuestos, cuál es la forma de cálculo que debo determinar. Y ya entonces escoger el impuesto mayor que me dé. ¿Qué vamos a tener en cuenta ya vimos entonces cuáles son los impuestos y cómo los vamos a hacer y cuáles son las normas? ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces ahora para el cálculo de estos impuestos? ¿Sí? Aquí hicimos entonces un comparativo. El sistema ordinario, pues ya lo manejamos y en él, qué tenemos de diferente? Ya lo vamos a mirar. Entonces, en todos vamos a colocar nuestros ingresos totales, ¿sí? Tanto en el ordinario, en el IMAN y en el IMAS. En el ordinario yo tenía, hay ciertas circunstancias que ya no aplican ni en el IMAN ni en el IMAS, como cuáles. Por ejemplo, costos y deducciones, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver que son conceptos en el IMAN y en el IMAS, son conceptos ya específicos. En cambio, en el ordinario podíamos llevar unos costos y deducciones que se tenían. Igualmente, rentas especiales, ¿sí? Y rentas exentas. Ya en estos son los grandes cambios que no tienen ni el IMAN ni el IMAS para poder sacar los impuestos. Igual, en el ordinario estaban ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y en cambio para estos dos, para el IMAN y el IMAS, los conceptos específicos que solo podemos descontar son dividendos y participaciones no grabadas, indemnizaciones en dinero o en especie que hayamos recibido pues en el año, aportes obligatorios al sistema general de seguridad social, todo lo que tenga que ver con salud, pensión, ¿sí? Medicina prepagada solo en los empleados. Gastos de representación exentos, también no los podemos deducir. Pagos catastróficos en salud, efectivamente certificados no cubiertos por el POS. Pérdidas por desastres o calamidades públicas, aportes obligatorios a la seguridad social de los empleados del servicio doméstico, costo fiscal de bienes enajenados y otras indemnizaciones.
Y por último, nos podemos eh, deducir retiros de fondos de pensiones o jubilación. Entonces, como vemos, solamente estamos limitados a estos conceptos específicos, ¿sí? Los que acabo de mencionar. Muy diferente como lo teníamos en el sistema ordinario. De allí entonces me daría una renta líquida gravable o renta líquida alternativa y ya por último vamos a calcular el impuesto como tal. Entonces, este es el gran cambio que tiene esta nueva legislación. En el IMAN y el IMAS solamente me puedo descontar, por así decirlo, conceptos específicos, ¿sí? Que son dividendos y participaciones, indemnizaciones, la parte de aportes obligatorios a salud pensión, medicina prepagada, pero solamente en la parte de empleados, gastos de representación, aportes, si tenemos empleada del servicio doméstico y le aportamos a la seguridad social, me lo puedo descontar. Costo de la venta de bienes, me lo puedo descontar. Y también el retiro de fondos de pensión y jubilación también lo puedo descontar. Pero de resto no podemos hacer más deducciones, ¿sí? Ahí ya el valor que nos dé será nuestra renta líquida gravable. Vamos entonces a realizar el ejemplo en los dos casos, tanto de empleado como de trabajador por cuenta propia, para ver aquí las diferencias y para ver las grandes diferencias con el sistema pues ordinario que hemos venido manejando. Entonces, para realizar el ejercicio vamos entonces a pasar a Contapine. Espérenme un segundo. Bueno, en el ejercicio que vamos a realizar, vamos a hacer la declaración de renta de un empleado de nuestra empresa que se devenga 70 millones de pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es, por Contapyme, vamos a sacar su certificado de ingresos. Recordemos la ruta: contabilidad, certificados, certificado de ingresos. Le vamos a, entonces a dar todo el año, desde la fecha inicial hasta la fecha final. Vamos a escoger el tercero, en este caso se llamará nuestro empleado Carlos Vadillo. Esta sería como la certificación para que él pueda presentar su declaración de renta. Entonces, la empresa MP Computadores le vamos a certificar al señor Carlos Vadillo que recibió en el año 70 millones. ¿De qué está compuesto? Está sueldos, cesantías, intereses y prima. En total son 70 millones. Por tanto, él está obligado a declarar, a realizar la declaración de renta porque sus ingresos superaron los 37 millones que vimos entonces en la parte inicial. Vamos entonces a realizar la declaración de renta a este empleado. Entonces, por acá, por Contapyme, vemos que es muy fácil sacar los certificados de todos nuestros empleados por certificado de ingresos para cada uno de su declaración de renta. Entonces, vamos a verificar eh, qué, 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 qué gastos y qué circunstancias se pueden descontar para poderlo hacer. Entonces, espéreme un segundo. Ya entonces en la empresa le dieron el certificado de que él se ganó en el año 70 millones, ¿sí? Entonces, como lo veíamos anteriormente, todos los ingresos para todos van a ser iguales, ¿sí? 70 millones. Lo que nos podemos descontar, como lo veíamos. En el sistema ordinario lo podemos descontar los aportes a salud, ese sí no cambió, y también los aportes obligatorios a pensión.
por tanto, a él le hicieron descuento 2.640.000 de cada uno de estos aportes como tal al momento de pagar la nómina. Igualmente esto lo podemos descontar tanto en el IMAN como en el IMAS. Ya entrando a otras deducciones, revisando la contabilidad de él, se establece que se pudo deducir 18 millones de otras deducciones varias. Pero como vemos en el IMAN y en el IMAS, estas otras deducciones no son permitidas. Por tanto, aquí entonces sería cero en cada uno de estos renglones. Aquí igualmente, en la renta exenta, en el sistema ordinario, yo me puedo descontar el 25% de los pagos laborales, ¿sí? Pero en el IMAN y en el IMAS no es permitido esta deducción, por tanto, entonces serían cero en cada uno de estos renglones. Ya al realizar esta depuración, me da entonces una renta gravable en el sistema ordinario de 30.220.000 pesos y como lo pueden ver en el sistema IMAN y más, pues me va a dar un mayor valor, 64.720.000. Miren que aquí la gran diferencia está en la renta exenta 25, el 25% y en otras deducciones que yo antes me podría hacer. Por tanto, al calcular el impuesto, que ya lo vamos a ver en una tablita que tenemos diseñada en Excel, en el impuesto ordinario me da a pagar 183.000 pesos, en el IMAN 690.000 pesos y en el IMAS 1.048.000. Recordemos que como es empleado, es obligatorio hacerlo por el ordinario y por el IMAN. Y el mayor es el que debo pagar, pero también tengo la opción, es opcional, ¿sí? En el empleado es opcional si quiero pagar el IMAS y mi declaración de renta quedará en firme, entonces en 6 meses. Entonces miren acá lo fácil y sencillo que es realizar esta, esta, este cálculo. Ya lo vamos a ver en la tablita de Excel, que es la que calcula el impuesto como tal. Pero vean que ya en esta nueva forma de calcular los impuestos, lo único en realidad que se puede descontar sería aportes a salud, pensión y pues para este ejemplo, y lo que veíamos, algunos conceptos muy mínimos, no como antes que está pues más amplio como tal. Aquí ya se reduce todo a descontar, solamente a los renglones pues establecidos en la declaración. Vamos a hacer entonces el cálculo, igual este material, estas tablitas de Excel les va a quedar como material y ustedes también las pueden consultar por internet, en las páginas de actualices de gerencia, en internet las pueden conseguir, pero entonces aquí las organizamos. Vamos a hacer el cálculo entonces con estas rentas gravables. Vamos a pasar entonces al Excel. Como vemos entonces, aquí organizamos unas tablitas en donde sería solo colocar la renta gravable, ¿sí? La renta gravable y él automáticamente con estas son las tablas pues de la reforma, me va a calcular el impuesto que debo sacar. Recordemos, la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, que es toda la parte ordinaria, la que siempre hemos conocido. Y hay otra las nuevas que están en el artículo 333 y del IMAN y en el artículo 334 del Estatuto Tributario. Entonces, ya solamente colocar la renta, al solo colocar la renta gravable, él automáticamente me calcula el impuesto. Entonces, según nuestro ejemplo, la renta gravable son 30.600.000 para la ordinaria, ¿sí? Para el IMAN son 64.720.000. Igual para el IMAS. Y miren que aquí
él automáticamente con la fórmula va a cada una de las tablas de acuerdo pues a la normatividad y me calcula el impuesto como tal. Miren acá, entonces, qué fácil y sencilla esta herramienta para no tener que hacer el cálculo manual de todas estas tablas. Él automáticamente, pues ya me lo, ya me hace el cálculo como tal. Entonces, como veíamos, vemos entonces que ya las deducciones o por conceptos específicos ya son muy pocas, ¿sí? Por tanto, pues igual por los impuestos IMAN y más, siempre me van a dar pues mayores que el ordinario, la mayoría pues de las veces, ¿sí? Vamos entonces a hacer el ejercicio mirar el ejercicio en las diapositivas de los trabajadores por cuenta propia. Recordemos que el trabajador por cuenta propia se establece con una serie de actividades ya predeterminadas en la norma y una de esas actividades es la que tiene que ver con los servicios de restaurante, ¿sí? Por tanto, si yo tengo un restaurante y el 80% o más de mis ingresos provienen de esta fuente, entonces debo calcular el impuesto por trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Debo calcularlo por, eh, por el sistema y más, para el que le aplica a trabajadores por cuenta propia. Bueno, ¿cuáles? Igualmente vamos a hacer entonces la comparación con el sistema ordinario. Entonces está como, como lo veíamos, ingresos totales del año, 150 millones. Pero entonces, ¿de dónde vamos a sacar toda esta información? La vamos a sacar de nuestro Contapyme. Espérenme un segundo. En el Contapyme, recordemos que pues tenemos allí toda la información para ir depurando y extractándolo para sacar nuestra declaración de renta. Entonces, este es un restaurante y vamos entonces a sacar un estado de resultados, ¿sí? Un estado de resultados de mi restaurante a 31 de diciembre del 2013 y vamos a ir sacando toda la información estructurada en los conceptos de la declaración de renta. Entonces vamos a pasar allí tanto mis ingresos, mis gastos y mis costos, ¿sí? Para ir depurando y poder calcular el impuesto de renta. Vamos entonces a realizarlo. Como ingresos tenemos 150 millones, ¿sí? Eso fue todo lo que facturamos en el año. Entonces, por tanto, son mis ingresos. Igualmente, en el ordinario y en el IMAS va ese valor. En el IMAS se pueden restar y en el ordinario también las devoluciones, ¿sí? Si nos hicieron devoluciones, esas también las podemos tener en cuenta. A esos ingresos totales le vamos a restar todos los costos de nuestro negocio. Entonces, los costos de todo el año, según lo que hemos visto en Contapyme, fueron 60 millones, ¿sí? Para el IMAS no me puedo descontar esos costos. Recordemos que son solo esos conceptos especiales, ¿sí? Los que veíamos anteriormente, dividendos o participaciones, indemnizaciones, aportes al sistema general de pensión, de seguridad social, gastos de representación, ¿sí? Los costos no me los puedo descontar. Igualmente, las deducciones del negocio, es decir, nuestros gastos en el sistema ordinario, tengo y en mi contabilidad que tengo 57 millones. En el IMAS no me puedo descontar estos 57 millones. Estas deducciones están todo el gasto que yo le hago al personal,
eh, pago de servicios públicos, el arrendamiento, esto en el sistema ordinario que siempre lo llevábamos allí. En el IMAS no me puedo descontar estas, estos conceptos. Me puedo descontar los aportes obligatorios a salud y pensión, en el ordinario 2.400.000 y en el IMAS ese concepto sí está establecido. Por tanto, ese es lo único que, según este ejemplo, me puedo descontar. Por tanto, mi renta gravable va a ser 30.600.000 en el sistema ordinario y en el IMAS, pues claro, mi renta agravable va a ser 147.600.000. Miren acá la gran diferencia. ¿Por qué? Pues porque el IMAS, como ya lo hemos estudiado y verificado, no permite sino descontarme conceptos específicos. De ahí no me puedo salir. Entonces, en el IMAS no hay donde colocar, por ejemplo, los gastos de nómina, ¿sí? Pues solamente aportes a salud y pensión, pero lo que le pago pues al empleado del restaurante que me atiende, eso no me lo puedo descontar. Entonces, miren allí la gran diferencia. Y por tanto, igualmente, se organizaron pues las tablitas que ya las vamos a mirar en el Excel, en donde colocamos la renta gravable y él automáticamente pues nos calcula el impuesto. Pero entonces miren acá las grandes diferencias y en el sistema ordinario me va a dar un impuesto de 255.000, mientras que en el sistema y más me va a dar un impuesto de 651.000 pesos a pagar. Y recordemos que debe ser el mayor. Entonces, aquí vemos las grandes diferencias. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Coger toda la información, si la persona pues maneja la contabilidad en el Contapyme, en el AgroWin, empezar a hacer la depuración de acuerdo pues a los renglones de la declaración de renta y ya establecer ya el impuesto como tal. Pero miren entonces que con esta depuración es más fácil sacar entonces el impuesto, lo que pasa es que sí nos da mayor. Vamos entonces a mirarlo en el Excel, el cálculo de este impuesto. Eh, este es entonces el IMAS por trabajador independiente y como veíamos en el otro cálculo, solamente es colocar acá la renta líquida agravable, ¿sí? Es decir, 147.600.000 y escoger cuál de las 16 actividades que son las que hemos estudiado, es decir, si somos agricultores, si nos dedicamos al comercio, a restaurantes y demás, pertenece y él automáticamente acá nos calcula, como lo podemos ver, el impuesto 651.000. Estas actividades están cada una acá numeradas. Entonces, para nosotros será la 15, que es servicio de hoteles y restaurantes, del cual estamos haciendo el cálculo. Y, y entonces la actividad es la 15, por tanto, miren acá que yo la escojo. Si escogiera, por ejemplo, la actividad 1, miren que él automáticamente ya me cambia el valor del impuesto. Entonces aquí yo puedo escoger la actividad y él ya me hace el cálculo del impuesto. Todas estas tablitas las hemos recogido, pero también, como les digo, las pueden encontrar en Actualícese en Gerencia, en Internet. Están allí las tablitas. Igual quedan pues para ustedes en los papeles como tal, eh, en todos los anexos pues de esta capacitación. Miren entonces lo fácil y sencillo que es realizar eh, el cálculo entonces del impuesto de renta para personas naturales. Igual con las ayudas que les mostramos de Excel, eh, ya lo podríamos hacer. Entonces, lo único que hay que hacer es
esa depuración que ahora ya es más mínima porque solamente permite unos conceptos específicos a descontar. Entonces, cada vez la DIAN ya y el gobierno y la normatividad va cerrando esa brecha y cada vez las deducciones van siendo más pequeñas para poder, al momento pues de hacer la declaración de renta. Volvamos entonces a recapitular eh, los obligados, que esa es como las personas están como a la expectativa, a mí sí me toca o no me toca declarar. Volvamos entonces a recapitular. Volvamos entonces a hacer esta recapitulemos los obligados y ya entonces seguimos con la parte de preguntas y dudas que tengan sobre la normatividad. Entonces, como decíamos, cada uno de nosotros, personas naturales, debemos entonces empezar a revisar qué tenemos a 31 de diciembre y tanto en nuestro activo como en nuestros ingresos, como en el manejo de tarjetas, como en el manejo de consignaciones y verificar si superan los topes establecidos por la norma. Si superan los topes, se debe entonces realizar la declaración. Entonces, volvamos a recapitular. Si su patrimonio bruto supera 120 millones 785, entonces debe declarar, recordemos que el patrimonio bruto es todos los activos que tiene la persona, activos como todo el disponible, es decir, caja o bancos, todo lo que tenga en caja o bancos, todo lo que tenga en cuentas por cobrar, todo lo que tenga en inversiones, ¿sí? Si la suma de todo eso, todo lo que tenga en casas, en apartamentos, en vehículos, si la suma de todo eso, de todo lo que posee, supera los 120 millones 185, pues entonces debe presentar la declaración. Igualmente, si los ingresos que tuvo en el 2013 superan 37 millones 577, debe realizar la declaración por cualquier concepto, todos, absolutamente todos, que realice, tengo un contrato laboral, que si es por honorarios, que si es por servicios, que si tuve si me gané alguna lotería, si me dieron una donación, absolutamente todos los ingresos que superen este 37 millones, por tanto, entonces debo declarar. Igualmente debo revisar mis consumos de las tarjetas de crédito, ¿sí? Si superan 75 millones 155, debo entonces presentar la declaración. Igualmente, compras y consumos en general, si superan 75 millones 155, debo entonces declarar. Igualmente, realizar la revisión de extractos bancarios, si mis consignaciones, si mis depósitos y si mis inversiones financieras superan los 120 millones 785, debo entonces realizar la declaración. Vamos entonces a empezar a solucionar las dudas que tengan sobre este tema.
Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestras preguntas. Nos dicen en el ejercicio de empleados, ¿a qué corresponden los 18 millones de deducciones? Recordemos que en la parte de ordinaria, en el cálculo del impuesto ordinario, yo me podía deducir varias cosas que ahora ya no se pueden. Ejemplo, impuesto predial, la parte de el impuesto, espérame un segundo, el impuesto predial, la parte de impuesto al vehículo y una cantidad de deducciones que sí se podían hacer antes como empleado. Ahorita pues esa ya no se puede porque está limitada a conceptos específicos. Nos preguntan por los anexos del Excel. Sí, estos hacen parte del material de la capacitación y se pueden descargar cuando ya puedan mirar el video con las diapositivas y todos los ejercicios. Tranquilos que eso se les envía a sus respectivos correos. Me dice, tengo un cliente que tiene ingresos de comercio al por menor, pero también ingresos por pensión de jubilación. Sí, recuerde que ahí lo que veíamos es, debo hacer la comparación, cuál es mayor y por cuál se me va. Entonces, es decir, debo hacer la comparación entre los dos y por allí, si son mayores los de pensión, va entonces lo debo calcular por el método ordinario, pero si son mayores los de trabajador por cuenta propia, que es el comercio al por menor, lo debo entonces calcular como lo veíamos, ordinario y el IMAS. Me dice, cumplo con un ingreso de 37 millones, pero también tiene, espérenme un segundo que se me perdió aquí la pregunta. Me dice, si cumplo con un ingreso de 37 millones, pero a su vez tengo un consumo de tarjetas de crédito y un patrimonio, bueno, es decir, cumple con tres de los requisitos, tanto patrimonio, tarjetas, debe declarar como tal, ¿sí? ¿Y qué es lo que usted va a declarar? Pues todos los ingresos y todo el activo y el pasivo que usted tenga, ¿sí? Eso es lo que debe entonces declarar. Me dice, la persona cuyos ingresos corresponden al arrendamiento de bienes inmuebles, ¿a qué tipo de personas naturales pertenece? Esa clasificación de arrendamientos no está establecida en trabajador por cuenta propia, por tanto debe declarar por el sistema ordinario común y corriente. Si no es un empleado, lo debe hacer por el sistema ordinario, porque en trabajador por cuenta propia esa clasificación no está establecida. Nos dicen, entonces, haciendo pues las comparaciones entre el ordinario y el imán, que por qué debemos presentar el ordinario si ya el imán da mayor y ese es el que se debe pagar. Lo que pasa es que en el formulario debo de diligenciar los dos. No sé si ustedes ya vieron el formulario en donde debo de diligenciar los dos, tanto el ordinario como el imán, en el 210, ¿sí? En el 210 yo debo diligenciar tanto el ordinario como el imán. Así lo estableció pues la DIAN para ese cálculo. Dice, si el activo tiene un apartamento pero está en nombre de otra persona, debe declarar de manera independiente. Sí, si le supera el tope del patrimonio bruto, debe declarar de manera independiente, claro. Recuerde que es
uno tiene que hacer la evaluación lo que está a nombre de cada una de las personas. Si me dicen, si una persona pensionada tiene ingresos anuales de 49 millones, presenta una declaración de renta, ¿qué deducciones tendría y qué parte de la pensión está exenta? No, los pensionados, recuerde que los pensionados, todos los ingresos son exentos, ¿sí? En la pensión, todos los ingresos, la persona que es pensionada, todos los ingresos son exentos, entonces allí, pues no tendría ningún impuesto a pagar, todo es exento. Dice, una persona nunca declaró. En 2013 cumple por consignaciones, pues vendió la casa que ha habido por 25 años. ¿Qué clasificación tiene? Bueno, es decir, vendió la casa, pero a la persona que se dedica, pues ahí tenemos que mirar, recordemos que para la DIAN ya existen tres clasificaciones, empleados, trabajador por cuenta propia o otros. Si la persona que vendió la casa es empleado, ya sea por contrato laboral o por servicios o profesiones liberales, pues se va por empleado. Si trabajador por cuenta propia se dedica a otras cosas, si no es ninguna de las dos, sería otros. Ahí tendría que declarar por la parte ordinaria, pero entonces solamente por el método ordinario, pero entonces debe hacer usted esa clasificación, porque, por ejemplo, yo soy empleada y puedo vender el apartamento, pero entonces si mis mayores ingresos son perdón, si mis mayores ingresos fueron de por empleado, entonces allí me iría por los ingresos de el empleado como tal. Debo hacer esa clasificación primero. Me dice, estoy en la categoría de empleados y me practicaron unas retenciones. Claro, todas estas se las puede deducir. En la parte final del formulario, lo que pasa es que yo solamente llegué hasta el impuesto, pero claro, todas las retenciones que nos practicaron a las personas no las podemos deducir. Claro, las restamos del impuesto a pagar. Dice, si es un empleado y tiene otra actividad, pero ninguna de las dos supera el 80%, o sea, tiene que irse por la mayor, ¿sí? Tiene que irse por la mayor. Si le da más los ingresos de empleado, pues se va por allí. Si trabajador por cuenta propia, se va por allí. Es decir, recuerden que uno, para poder hacer el cálculo, suma los dos ingresos, tanto de empleado como trabajador por cuenta propia, y los va dividiendo del total, ¿sí? El total, cada uno de los ingresos, perdón, lo divide del total y ahí va sacando la proporción. Es decir, se va por el que sea mayor. Me dice, si una persona recibe ingresos por 70 millones provenientes de un contrato laboral y también recibe 71 del almacén que tiene, ¿a qué categoría clasifico? Bueno, entonces aquí los ingresos mayores son los por el almacén, ¿sí? 70 millones por el contrato laboral y 71 por el almacén que tiene, entonces se va por trabajador por cuenta propia, ¿sí? Así no se supere, pues, o sea, están supremamente seguiditos los valores allí, pero se iría entonces por trabajador por cuenta propia, el que le dé allí mayor. Bueno, nos preguntan que cómo se certifica la dependencia económica. Recordemos que en dependencia económica yo puedo descontarme solamente el 10%
o sea, está limitado, ¿sí? Al 10% de mis ingresos y no se puede superar, si no estoy mal, cerca de las 3.000 VT. Entonces, la dependencia económica, ahí pues nadie le va a dar como una certificación, a no ser pues que... eh, pues porque, digamos, es el papá, responde por los hijos, ¿quién le va a certificar? Dicho eso, pero entonces por eso la ley establece unas limitantes para que la persona no se deduzca pues más. Bueno, los aportes voluntarios a pensiones se toman, espe- dice, los aportes voluntarios a pensión se toma el saldo a diciembre 31 o en los retiros efectuados en el año. Bueno, ahí tiene dos, se deben tomar los dos, ¿sí? Porque si usted tiene eh, aportes a pensiones voluntarias, por así decirlo, debe reportar esa información, cuánto es el saldo que tenía 31 de diciembre, ¿sí? O sea, usted puede retirar una parte y le quedó otra en esa cuenta y entonces ese saldo es lo que lo debe reportar. Igualmente, debe reportar también si hizo el retiro de, porque eso les llegaría como un ingreso, pero mire que en los conceptos específicos lo puede descontar y no hace parte pues del impuesto como tal. Entonces, los dos se reportan, tanto el saldo como lo que se sacó del fondo. Dice, una persona natural que tiene ingresos por salarios, arriendos y honorarios, ¿por qué método debo hacerlo? Recuerden lo que hemos visto. Debo hacer la comparación de cada uno de es decir, lo primero que debo hacer es clasificarla, ¿sí? Y de acuerdo a las actividades, la que de mayor peso es por donde me voy. Si da mayor peso, contrato laboral y honorarios, me voy por la parte de empleados. Si da mayor peso lo del almacén, me voy por la parte de trabajador por cuenta propia. Bueno, me preguntan acá, si los ingresos superan el tope, pero el patrimonio, pero no el patrimonio, pero no, recuerde, para declarar cualquiera de las cinco circunstancias que veíamos, ¿sí? Ya sea por ingresos, patrimonio, independientemente de que una me dé y la otra no, si con solo una ya me da, obligatoriamente debo presentar la declaración de renta en su totalidad. Bueno, recordemos que la VT que utilizamos es la VT del 2013, ¿sí? Porque estamos presentando la declaración de renta del 2013. Es la VT de 26.841, ¿sí? Bueno, me preguntan si el reporte, recuerde que en la DIAN sí podemos entrar a consultar, ya está habilitado y cada una de las personas naturales pueden entrar a consultar, pero como muy bien lo dice allí en la DIAN, la información que aparece está sujeta a cambios. Entonces, lo que usted debe basarse es en el papel físico y en todo lo que le da la empresa. Sí, porque puede que la DIAN no haya procesado toda la información, no le salgan todas las cosas. Entonces, o sea, digamos que en la DIAN se puede entrar a consultar, pero la última palabra la tiene pues el papel y todos los soportes que le dan en la empresa, en los bancos y todo lo demás.
Dice, cuando el declarante solo tiene patrimonio, es decir, supera el tope del patrimonio, ya tiene que presentar declaración de renta. Así los ingresos no le alcancen, por decirlo de alguna manera, pero si ya supera el tope del patrimonio, lo debe presentar. Bueno, nos dicen que cómo es el manejo de las tablas del IMAN y el IMAS. Para eso entonces vamos a dar, anexar a todo el material de la capacitación las formulitas, el archivo en Excel donde ustedes, como lo vimos en el ejercicio, solo colocan, ya hacen pues toda la depuración y solo colocan la renta gravable y el sistema y el sistema automáticamente les calcula el impuesto, porque ese cálculo sí es complicadito en el Excel, pero en el Excel que fueron las tablitas que les vamos a dejar, allí es más fácil y lo pueden organizar. Bueno, recuerden que el costo fiscal de la venta del activo es pues es el costo que tenga ese activo a la fecha en que lo voy a vender, ¿sí? Es decir, pues por ejemplo, voy a vender un apartamento, lo voy a vender por 100 millones, pero el avalúo de ese apartamento sería mi costo fiscal, ¿sí? Es el costo de venta del activo, pues valga la redundancia, es el costo que tiene el activo para vender. Por ejemplo, en el caso de toda la parte de construcciones, apartamentos, casas, generalmente el costo se toma, es el valor del avalúo que aparece pues en el impuesto predial. No, los pensionados no tienen un tope, nos preguntan si los pensionados tienen tope de ingresos exentos. No, todos son exentos, todos, absolutamente todos. Dice, tengo un taller de repuestos. Mi clasificación sería como trabajador por cuenta propia. Sí, exacto, exacto. Sería, o sea, si tienes un taller comercial por mayor y al comercial por menor, entonces es trabajar por cuenta propia. Nos dicen que ejemplos de pensionados, es que en la parte de pensionados es muy sencillo porque solamente necesito el certificado de ingresos que me dan por la mesada o pensión y lo hago por el sistema ordinario, ¿sí? En los ingresos voy a colocar, está ya en el renglón pensionados, en el renglón si ustedes ven en el 210, porque se debe hacer por el 210 por ser ordinario, dice allí ingresos recibidos. En el renglón 34 dice recibidos por pensiones de jubilación, invalidez o vejez. En el renglón 34 y ese mismo lo puedo descontar en el renglón 63 que dice las rentas exentas, ¿sí? Entonces allí solamente es colocar esos dos valores allí y ya quedaría pues la declaración, porque todo lo puedo descontar. Eh, dice, nunca declaró y vende su casa de habitación en 190 millones. Dice, no hay ganancia ocasional, entonces no importa la diferencia entre el valor del costo ajustado y el... Si allí no hay ganancia ocasional, pues no, claro, exacto, no hay ganancia ocasional, entonces allí no hay ningún impuesto. Claro, porque el tope está en 200 y pico de millones, si no estoy mal, para que dé, pues la parte exenta para dar
lo de ganancia ocasional. Dice, los ingenieros de sistemas que hacemos trabajos de soporte y mantenimiento, ¿en qué categoría? Entonces nos encontramos. Bueno, o sea, tienen que mirar si solamente van temporalmente a la empresa a realizar el mantenimiento, sería por prestación de servicios, sería empleado. Sí, entonces sería por empleados como tal. Estarían en la categoría de empleados porque en trabajador por cuenta propia esa actividad no está. Nos preguntan, si una persona tiene bienes por 125 millones, entonces, ¿qué costos se puede deducir? Recuerde que debo hacer la clasificación. Si soy trabajador, si soy empleado o trabajador por cuenta propia. Si soy empleado, pues me puedo deducir los que ya les comentaba ahorita. Lo de aportes a salud, lo de gastos de representación exentos, lo de indemnizaciones, lo de dividendos, ¿sí? Si es por cuenta propia, lo que me puedo deducir de esos conceptos también específicos. Eso sería lo único que se puede deducir. Una persona natural cuya actividad económica es el servicio de mantenimiento de aire acondicionado y similares. Además, comercializa aires acondicionados. Sí, es trabajador por cuenta propia, porque ahí, si usted se dedica a comercializar al comercio al por menor de los aires acondicionados, sería trabajador por cuenta propia. Nos preguntan, ¿los cantantes estarían en la actividad de esparcimiento? Sí, sería también trabajador por cuenta propia. Claro, recuerden que esta capacitación queda grabada. Igualmente, ustedes en YouTube la pueden mirar de nuevo y ahorita les damos pues como todos los pasos para que la puedan volver a ver y analizar. Bueno, los pagos de los hijos, me dice que si puede deducir los pagos de la educación de los hijos menores sí, de 18 años. Sí, sí los puede deducir, pero bueno, esa es otra de las deducciones, pero del ordinario. Recuerden que todas estas deducciones van solamente en el ordinario, lo que veíamos de impuesto predial, el impuesto de vehículos, bueno las deducciones por educación, pero del ordinario, del IMAN y el IMAS, esa ya no está contemplada, ¿sí? Porque recuerden que son conceptos específicos que ya nos podemos, que solo nos permiten deducir unas cosas específicas y esa no estaría contemplada. En el ordinario sí, pero en las otras no. Dice, trabajo como empleado sin vínculo laboral y tengo varios clientes. Los pagos de cada uno no superan el millón de pesos. Me deben hacer retención en cada contrato. Pero bueno, si sus ingresos superan los 37 millones, pues debe declarar. Ahí tiene que hacer usted, independientemente de que no le hagan retención, de que le hagan o no retención, pero si los ingresos que usted tuvo en el 2013 superan los 37 millones 577, pues debe entonces realizar la declaración. Dice, ¿a qué deducciones tiene derecho el empleado asalariado? Bueno, recordemos, volvamos a recapitular estas de las deducciones que hay allí, muchas preguntas. Recuerden, en el ordinario yo me podía deducir muchísimas cosas, igual es lo que hemos manejado, ya sabemos todos. Pero ya con el nuevo articulado si quieren, tomen nota de estos artículos para que ustedes les quede más fácil verificar. ¿Qué se puede deducir en el IMAN y en el IMAN y en el IMAS los empleados? Artículo 331 del Estatuto Tributario.
Perdón, 332 del Estatuto Tributario. Solamente podemos deducirlos lo que dice allí. Lo que antes estábamos acostumbrados a deducir no se puede. Y para I más y trabajadores por cuenta propia está en el estatuto también en el artículo 339. Entonces, el 332 para empleados y el 339 para trabajadores por cuenta propia. Pero entonces los vamos a volver a, a, a socializar. Los vamos a volver aquí a revisar. Mire, lo único que puedo deducir es dividendos y participaciones, ¿sí? No grabados. Es decir, que si soy una persona natural, también soy dueña, me dieron unos dividendos y unas participaciones, eso me lo puedo deducir, ¿sí? Me puedo deducir indemnizaciones en dinero en especie, alguna indemnización que me realizaron, por ejemplo, se me dañó, pérdida, sufrí un accidente, pérdida total del carro, el seguro me lo pagó, esa indemnización me la puedo deducir, ¿sí? Para los dos, aplica para el IMAN y el IMAS. Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado, es decir, todo lo que tiene que ver con salud y pensión, me lo puedo deducir. En, recordemos que aquí el empleado, solamente para el empleado que paga medicina prepagada, también lo puede deducir, pero el trabajador por cuenta propia no, solamente el empleado. Gastos de representación, ¿sí? Si tengo gastos de representación que me pagaron, me los puedo deducir. Pagos catastróficos en salud, también, si me hicieron un pago por algo algo catastrófico en salud que me sucedió, también me lo puedo deducir. Pérdidas sufridas en el año originadas por desastres o calamidades públicas, ¿sí? Terremotos, bueno, avalanchas, bueno, todo eso que me dieron alguna, pues sufrí alguna pérdida, me lo puedo deducir. Aportes al sistema de seguridad social de la persona del servicio doméstico, es decir, tengo a alguien del servicio doméstico y le pago la salud, pensión y todos los demás aportes. Me puedo deducir esa seguridad social en los dos casos. Y el costo fiscal de los bienes vendidos, ¿sí? También me lo puedo deducir. Ya indemnizaciones por seguro de vida, también. Y ya hay otros que son de las fuerzas militares o de policía. Licencia de maternidad también me la puedo decir. Indemnización por accidente de trabajo y gastos funerarios. Bueno, retiro de cesantías también me lo puedo decir. Pero miren que ya solamente son estos específicos. No hay nada más que me pueda deducir. ¿Sí? No era como antes que uno decía, por ejemplo, el impuesto el impuesto predial. Miren que por acá no habla de ningún impuesto predial. Entonces, recuerden los artículos para que lo lean y allí está bien allí discriminado qué es lo que me puedo decir. 332 y 339, ¿sí? 332 del Estatuto Tributario que va en el IMAN y el IMAS para empleados y trabajadores por cuenta propia el 339. Entonces, allí para que quede ya bien claro que esas son las únicas circunstancias, o sea, conceptos que me puedo decir, porque en el ordinario pues teníamos muchísimo más, pero ya aquí la norma nos limita. Sigamos entonces con más preguntitas. Nos preguntan, ¿una persona de régimen común natural puede contabilizar medicina prepagada teniendo en cuenta que es grabada y se podría convertir en un costo descontable en renta? Sí, recuerde que si pertenece a la categoría de empleados, recuerde que la medicina prepagada sí me la puedo descontar. Entonces, allí creería que no habría ningún problema. Igual la norma establece que sí puede ser descontada. Los, mm, Nos dicen la permuta de un bien por otro se debe declarar. Recuerde que cuando usted va a hacer la permuta, pues todo eso le va a quedar allí en la notaría
Por tanto, la notaría ya le reportó a la DIAN que usted hizo ese cambio de bien y que usted lo vendió y el otro lo recibió o, o al revés, o usted lo compró y el otro lo vendió. Entonces, por tanto, claro, eso sí lo debo declarar. Bueno, me dicen, recordemos que en esto de las deducciones, claro, lo que pasa es que aquí nos dicen, se supone que si soy empleada, tengo que tener las deducciones algo de causalidad. Por ejemplo, ya me decía del impuesto predial y el cancelar la educación de los hijos. Claro, eso era lo que antes uno descontaba en la parte ordinaria, ¿sí? Cuando uno hacía la declaración entonces, al empleado uno decía, pues bueno, que es pago del impuesto predial que se podía descontar y la educación de los hijos también. Pero ahorita, como lo veíamos antes, ya la ley establece solo unos pocos descuentos, es decir, ya no contamos con todos los descuentos que teníamos antes. Ya, ya nos tenemos que ceñir a la norma y solo podemos descontar lo que ella nos establece. Entonces, digamos que en esas cosas, por eso es que, como veíamos en los ejemplos, la renta agravable por el imán y el IMAS, pues da muchísimo mayor que por el ordinario, porque en el ordinario yo me descontaba unas cosas que antes eran permitidas por la ley, pero ahora ya no. Bueno, me dicen, para calcular el valor del patrimonio se debe hacer por el valor del avalúo o el valor con se compró el bien o vehículo. Bueno, si en el 2013 usted compró el bien o vehículo, lo debe hacer por el valor de compra, que generalmente es, o sea, es por el valor de compra que quedó en la escritura, ¿sí? Es por el valor de compra que quedó en la escritura. Nos dicen dónde puedo descontar el 25% como renta exenta. Pero recuerde que ese 25% se puede descontar en el renglón 63 del formulario 210. Solamente allí, porque la renta exenta, como veíamos también, miren que en el IMAN y más no aplica. Solamente va para el ordinario. Me preguntan, ¿puedo decir gastos notariales por venta de inmueble? Pues en el ordinario diríamos que podría ser, pero en el I más y más eso ya no aplica. Solamente nos tenemos que ceñir a lo que acabamos de estudiar. Dice, los pensionados que nunca habían declarado y superan los ingresos. Claro, recuerden que todas las personas, pues independientemente de que sean pensionados o cualquiera que vaya a presentar la declaración de renta, si no tiene RUT y nunca ha declarado, debe ir a sacar el RUT. Debes, porque si no, no le reciben la declaración en el banco. Entonces, lo primero que tiene que hacer es sacar el RUT. Dice, una persona declara por patrimonio, pero no tiene ingresos. ¿Qué formulario se utiliza? Bueno, pero aquí, la persona sería el formulario 210 porque si no tiene ingresos no puede ser ni el IMAS ni el IMAN, entonces sería en el 210 solamente la parte ordinaria, para que solamente muestre el patrimonio. Dice, si una persona natural clasifica en otros, o sea, notarios, bueno, pensionados, si su renta es ordinaria, ¿cuán- ¿cuándo debe presentar la mayor? No, recuerde que si clasifica en otros, recordemos el cuadrito, yo me voy a devolver al cuadrito, espérenme un segundo, me voy a devolver al cuadro, al cuadro
a este cuadrito en donde nos dicen el cálculo de impuestos. Si soy, eh, si la persona declara por otros, miren que lo único que debe presentar es por el sistema ordinarios, ¿sí? O sea, debemos estudiar bien esto y verificar, o sea, ¿cuál es el punto de partida aquí? La renta gravable, ¿sí? Si sería inferior a 126 millones, 153 en empleados, tengo que hacer estos tres, ¿sí? Ordinario y MAN. Y más, opcional el y más, pero obligatorios ordinario y imán, ¿sí? Este cuadrito es el punto de partida para saber entonces por cuál de los impuestos nos vamos, ¿sí? Recordemos, si mi renta gravable, es decir, recordemos la renta gravable, ingresos menos todos los costos, pues menos todas las deducciones o conceptos ahora específicos que me puedo descontar. Si esa renta gravable me da menor a 126 millones 153 mil, pues entonces debo, y si soy empleado, claro, recordemos que ahí también tenemos que tener esas categorías muy vigentes. La debo sacar por los tres sistemas que ahora me dice la DIAN. Pero los obligatorios, para el empleado, obligatorios son ordinario IMAN y el opcional es el IMAS. Si quiero que mi declaración de renta esté, esté en firme en 6 meses, pero debo declarar por ordinario o imán el mayor, ¿sí? Entonces, recuerden que el punto de partida es mi renta gravable, ¿sí? La renta gravable es mi punto de partida. Entonces, por tanto, en otros, aquí no hay renta gravable, por tanto, la presento entonces por el ordinario. Sigamos entonces con más preguntitas. Bueno, me preguntan si los servicios de alquiler de equipos estarían por cuenta, por trabajadores por cuenta propia. Vamos entonces a devolvernos a la diapositiva. Espérenme un segundo. Y aquí vamos, aquí tienen ustedes espérenme un segundo, para que aquí ya quedan las actividades. Pero según el alquiler, es que no, el alquiler no está allí, no está en las actividades por cuenta propia, ¿sí? Están otras diferentes, agropecuario, comercial por mayor y menor, pero miren que el alquiler absolutamente no está por allí. Entonces, si solo se dedica al alquiler, sería ordinario, ¿sí? No es empleado de ningún lado. Sigamos entonces con más preguntitas. Bueno, nos pregunta, si una persona que solo recibe ingresos por arrendamientos, ¿qué otras pues qué deducciones tiene? Para ya no hay, o sea, las únicas deducciones es si la persona está, por ejemplo, paga la salud, era lo que veíamos antes, si paga salud, si paga, por ejemplo, mm, el costo de la salud también de la empleada, ¿sí? O sea, aplicarían como las mismas deducciones que de los artículos que vimos ahorita, ¿sí? 332 y 339, ¿sí? Pero ya algo relacionado con esa actividad, con la actividad pues de arrendamientos, pues no hay ninguna deducción. Solamente recuerde que nos tenemos que limitar a esos dos artículos mencionados. Me dice, una persona natural que por el sistema ordinario sale a pagar por el impuesto 2 millones y por el IMAS sale a pagar 547. Este último cumple los requisitos tanto de patrimonio como de ingresos. ¿Qué sistema elige? Recuerde que el que tiene que elegir es el impuesto mayor, ¿sí? Independientemente de ordinaria, IMAN y más. El que elige siempre va a ser el impuesto mayor, ¿sí? Así la diferencia pues sea grande, usted tiene que escoger el que mayor impuesto le dé. Así lo establece la norma.
Bueno, dice, compré un apartamento en el 2013, realicé pagos iniciales y luego adquirí un crédito para terminar de pagarlo, pero en este momento el apartamento está a nombre del banco. ¿Lo debo declarar por ser un crédito? ¿Puedo deducir algo? Sí, es decir, claro, el apartamento lo debe declarar. Es que usted hizo el crédito, pero el crédito fue para pagar el apartamento. Será de pronto como un leasing, porque el apartamento no está a nombre suyo, pero igual el leasing o lo que tenga como tal, pues dice que el apartamento, a pesar de que usted esté pagando el crédito, pues es todo figura a su nombre, por tanto sí lo debe declarar. Y se puede descontar, claro, se puede descontar, si es habitacional, se puede descontar los gastos de interés. Toda la parte de intereses pueden ser descontados. Pero bueno, ese es otro descuento que también se puede. Gastos de intereses, pero en la parte ordinaria, ¿sí? En la parte ordinaria, porque en ni el IMANU y más no puede descontarse esas cosas. Recuerde que lo que veíamos antes de deducciones ordinarias está impuesto predial, digamos que esos 18 millones que nos preguntaban del ejercicio, ¿sí? Puede ser en gastos de que tenía un crédito, esos gastos financieros, ¿sí? Pero ahora con el IMAN y más, eso no lo puedo descontar, me debo limitar a esos conceptos que establece la norma. Me dicen el rentista de capital que debe declarar, ese sí, en el 210, claro, en el 210. Dice, una persona no declaró en el 2012 teniendo la obligación, debe presentar la renta extemporánea por ordinaria, no, por ordinaria, porque esto apenas aplica del 2013 para acá, ¿sí? La debe de presentar eh, por la renta ordinaria como tal. Dice, si una persona natural recibe ingresos por honorarios de junta de 120 millones, ¿en donde se puede clasificar? Una persona natural no pertenece a empleado, ¿sí? Porque no corresponde, ni no es por contrato laboral ni por prestación de servicios. Tampoco es por cuenta propia, sería otros, otros como tal, y entonces aplicaría el impuesto ordinario normal. Saca la declaración de renta común y corriente por el formulario 210. Dice, cuál, cuál formulario se utiliza para declarar el impuesto por trabajador por cuenta propia? Recuerde que está el formulario de el IMAS, bueno, el trabajador por cuenta propia es el 240, ¿sí? Trabajador por cuenta propia del IMAS sería el 240. Bueno, seguimos aquí entonces con más preguntitas. Bueno, espérenme un segundo, ya organizamos. Nos preguntan, ¿un ganadero a qué categoría pertenece? Miren que ahí está en trabajador por cuenta propia, ¿sí? Bueno, nos dicen por qué el imán y el imán, pues en esto no se toma la renta exenta. Es la normatividad, la renta exenta en esos dos impuestos no se toman, ¿sí? La normatividad lo estableció así.
Bueno, nos preguntan, recuerden que todo el material va a quedar, bueno, ahorita nos explican para que todos queden con el material, las diapositivas y todo lo de Excel para que pues puedan hacer los cálculos. Bueno, me dicen, soy docente y, y nunca he declarado. ¿Qué documentos debo organizar? Bueno, en el primer lugar, sacar el RUT si no lo tiene. Y en segundo lugar, empezar a buscar cada uno, todos los activos que tenga, es decir, si tiene carro, si tiene la casa, en la casa, pues el avalúo como tal, el carro, el avalúo como tal, es decir, voy sacando todo, haciendo la depuración de todos los activos y las deudas que tenga a 31 de diciembre, igual que los gastos, igual que los ingresos, perdón, ¿sí? Igual que los ingresos como tal. Bueno, la deducción de la educación sí la debo hacer, pero en la renta ordinaria, ¿sí? En la renta ordinaria sí me puedo deducir, tanto por ejemplo, la educación de los hijos sí lo puedo hacer, pero en la renta ordinaria. Pero en el IMAN y el IMAS no aplica esa deducción, ¿sí? Por eso yo les recalcaba que las únicas deducciones de esos conceptos específicos son las que están en los artículos 332 y 339 del Estatuto Tributario, las que leíamos ahorita. Bueno, nos dicen, si una persona recibe ingresos como asalariado docente y también recibe como pensionado, ¿en qué categoría se clasifica? Tiene que hacer lo que les decía, la comparación y el que sea mayor, al sacar como ese peso, el que sea mayor, por ahí se va por esa clasificación, ¿sí? Eh, Nos dicen, si tengo ingresos de 15 millones en el año no debo declarar. No, 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 no tiene que declarar, tiene que cumplir. Recuerde que por eso volvimos otra vez volvimos a repasar como los topes. Los topes son 37.577.000. Si tengo ese tope, declaro y si no, no. Sí, bueno, aquí me dice, también le consignaron 130 millones, claro, ahí ya tiene que declarar porque sí superó el tope de consignaciones, ¿sí? Consignaciones, así sea por cualquier motivo, ya tiene que declarar. Perdón, para el patrimonio eh, de una propiedad se toma el impuesto predial, claro, para la declaración de renta, si no lo compró pues en el año, es decir, lo compró en el 2012, ya en el 2013, como para saber cuál es el costo, uno toma el avalúo del impuesto predial, ¿sí? El servicio de arrendamiento se clasifica, mire que no es trabajador por cuenta propia, tampoco es empleado, se clasificaría en otros, ¿sí? En otros. Por tanto, declara por el formulario 210 y renta ordinaria, porque él no clasifica en ninguno de los otros.